qué la educación inicial? Bueno, porque es absolutamente fundamental para todo lo que venga después. ¿Ah? Es efectivamente un desafío para todo el país. ¿Y por qué es tan importante? Porque depende de la educación inicial, depende el desarrollo de nuestros niños, el desarrollo cognitivo de nuestros niños. ¿Ya? Recuerdo un libro que tenía un nombre que era, bueno, muy sugerente y también atrevido, ¿ah? Que era algo así como, dime a qué colegio fuiste y te diré cuán inteligente eres. Así, así es de desigual y de incidente al mismo tiempo la educación, sobre todo la educación inicial en nuestro país. Y no solo es importante desde el punto de vista cognitivo, también es importante desde el punto de vista social, desde el punto de vista emocional. Así que vamos a conversar sobre el tema. La semana pasada se realizó un encuentro, una, un seminario que se llamó Desafíos para el mejoramiento de la calidad y equidad de la educación inicial en Chile. Y esto fue realizado en el marco de una colaboración que tiene la Universidad Católica con la Fundación Choshuenco, que se llama Educación Inicial 2030, juntos por una Educación Inicial 2030 para el futuro de Chile. Y vamos a estar acá en el programa junto a José Manuel Jaramillo, que es director ejecutivo de la Fundación Choshuenco y secretario ejecutivo de Educación Inicial 2030 para abordar este tema que es absolutamente fundamental para el desarrollo de nuestro país. Esta tarde vamos a conversar sobre educación. Y hace rato que no lo hacemos, les decía al principio del programa, hace rato no lo hacemos aquí en aire fresco. Sí es tema habitual de Radio Duna porque obviamente nos importa. Y nos vamos a centrar en este caso en educación inicial, en esos cruciales primeros años de formación cognitiva, formación social y formación emocional de los niños, algo de alguna manera la generación de los fundamentos que bueno, van a tener, van a florecer en el futuro, y fundamentos sin los cuales la verdad que ese futuro comienza a ponerse en riesgo y hace, entre otras cosas, que ese futuro para los niños chilenos sea tremendamente desigual. Y hay una iniciativa que se llama Educación Inicial 2020, 2030, perdón, Educación Inicial 2030, que tiene como misión trabajar en el fortalecimiento del ecosistema de la educación inicial en Chile. Y es una iniciativa en conjunto de la Universidad Católica de Chile con la Fundación Choshuenco. Y estamos precisamente con José Manuel Jaramillo, que es director ejecutivo de la Fundación Choshuenco y además secretario ejecutivo de Educación Inicial 2030. José Manuel, bienvenido, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Polo. Muy contento de poder estar acá. ¿Por qué es fundamental hablar de este tema? Pongámoslo un poco en perspectiva, porque eh, venimos preocupados de los bueno, de temas educacionales como que siempre, ¿no es cierto?, van apareciendo, pero a partir del 2006 con los pingüinos, después 2011 con todas las temas de marchas estudiantiles, particularmente universitarias, etcétera, eh, son algunos de los grandes momentos de preocupación y de efervescencia en relación con el tema. Pero nunca le ha tocado el turno a la educación inicial, ¿no? Y claro, sabemos que es fundamental, pero no nos enfocamos en ella. Mira, ahí quizá a nosotros nos gusta partir dando ciertos datos, ciertas cifras que hablan por sí mismas y que probablemente como chilenos no ha estado muy consciente en nuestra cultura. Hace 30 años atrás en Estados Unidos se hizo un estudio en la ciudad de Kansas que se llama el 30 Million Word Study, que tomó un grupo de 70 niños y de estos 70 niños habían algunos que eran hijos de profesionales, otro tercio era hijos de la clase trabajadora y otro tercio eran hijos de familias con mayores problemas de vulnerabilidad, por lo tanto de familias que probablemente tenían algún apoyo del Estado. Se descubrió con este estudio que en el tiempo los niños que son hijos de familias de mayor necesidad
en una hora están expuestos a la mitad de palabras que los niños de familias profesionales. Si tú eso lo llevas a los 3 primeros años de vida, finalmente la diferencia en palabras son 30 millones menos de palabras de un niño hijo de familia profesional versus las familias más necesitadas. Y eso tiene un efecto muy potente en el desarrollo cognitivo porque se sabe que las conexiones neuronales en los primeros años de vida, de hecho, entre los primeros y entre el primer y cuarto año de vida, es donde, aquí de nuevo, de acuerdo a un estudio de Harvard University, el Center on the Developing Child, los primeros años de vida son los que permiten la estructura neuronal en cuanto a las habilidades emocionales, en cuanto a las habilidades de lenguaje y en cuanto a las funciones cognitivas superiores, ¿ya? Eso quiere decir que si un niño en sus primeros años de vida no está expuesto a interacciones donde reciba palabras, donde escuche palabras, donde tenga un entorno protegido emocionalmente, estable emocionalmente, se hipoteca literalmente su capacidad cognitiva. Y eso, hay otro estudio del mismo centro de la Universidad de Harvard que dice que la habilidad que tiene el cerebro de cambio en los primeros 20 años de vida es muy alta, es muy plástico, ¿cierto? Eso lo hemos escuchado varias veces. En la medida que avanzan los años, se rigidiza y por tanto se hace muy difícil. Por lo tanto, un niño que no tuvo buenas interacciones de calidad en su primera infancia tiene muy cuesta arriba el desarrollo hacia adelante. Entonces, la ciencia es muy clara en decir que la inversión en esta etapa de la vida, diversos estudios lo muestran en Estados Unidos, por $1 invertido, el retorno, que significa para la sociedad en general, va entre 5 y 8 dólares de retorno. En Chile actualmente, como lo decía Mario Weisbluth en una carta al Mercurio hace un tiempo atrás, $1 invertido en educación superior, en educación universitaria de hecho, retorna el mismo dólar de vuelta, ¿ya? ¿Y por qué pasa eso? Porque en definitiva lo que nos estamos perdiendo como sociedad son muchas cosas. Es la capacidad que tiene ese niño de autovalerse, de tener una profesión, de tener un ingreso. Por tanto, la primera derivada simple es: si ese niño no tiene un ingreso, el Estado va a tener que suplir de alguna forma ese ingreso a través de programas sociales, en fin. Si ese niño tuvo una mala regulación emocional, un mal desarrollo emocional que se construye en esta etapa de la vida, ese niño probablemente va a tener problemas después de pena aflictiva, si estamos hablando de delincuencia, va a tener problemas para conformar su núcleo familiar. Incluso hay otro estudio que se llama el Early Childhood Study, Preschool Study, que indica, y ese es otro estudio que hizo un análisis por 40 años, tomó un grupo de niños, esos niños pasaron por un jardín infantil o un programa de calidad y luego se fue monitoreando qué pasaba con esos niños en estos 40 años de vida, hasta que tenían 40 años. Mostró que los niños que pasaron por un jardín infantil de calidad, un programa de calidad, tuvieron mejores indicadores en obtener un trabajo, en los ingresos que obtenían en esos trabajos, o sea, trabajos de mayor calidad, en la capacidad de conformar un grupo familiar, en no tener pena aflictiva, incluso en el reporte de cómo dormían en la noche, si tenían buen sueño o mal sueño. Entonces, la ciencia es muy clara en que las sociedades que realmente logran dar un salto cualitativo, ¿cierto? Ponen foco y énfasis en esa infancia temprana. Ahí estamos hablando de qué edades, en primer lugar, y de qué situación para los niños, porque hay un poco una especie de mito o casi como un lugar común que un niño chico, ¿no es cierto?, de 1 año, 2 años, que sea, 3 años, en ninguna parte está mejor que en su propia casa. Y que mientras más uno pueda postergar la sala cuna o el jardín infantil, entre comillas, mejor. Porque el niño tiene que estar más cuidado, está con sus padres, qué sé yo, la mamá, no sé. Eh, ¿Qué pasa con eso? Porque claro, ahí básicamente eso es reproducción de las condiciones familiares nomás, sin ningún tipo de posibilidad de intervención externa. Eh,
y lo que uno entiende es que ojalá esos niños, ojalá los niños en general puedan estar en otros entornos y tener acceso, ¿no es cierto?, a, por ejemplo, múltiples voces, múltiples palabras, múltiples estímulos. Mm, ¿Ah? mm. ¿Cómo ves un poco esa problemática, ¿no? Mira, ahí lo primero es decir que Chile, lamentablemente, tenemos un mal récord en cuanto a maltrato infantil, a situaciones de vulnerabilidad infantil. Y según datos de la UNICEF, ahí de nuevo, en los hogares chilenos, entre 40 y 60% de los niños declara haber tenido algún tema de trato, ya sea psicológico o físico. ¿Qué quiero decir con esto? Que al final el, 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 el tema es qué ocurre en el jardín infantil y qué ocurre en la casa. Es decir, la frase en el jardín infantil van a estar siempre mejor no es verdadera, porque pudiera ser que en una casa hubieran buenas interacciones, hubieran padres con ciertas habilidades parentales positivas, con interacciones positivas, y eso de suyo podría tener un muy buen resultado en cuanto a desarrollo de ciertas habilidades socioemocionales, incluso ciertas habilidades cognitivas, si por ejemplo los papás tienen el hábito de leer, ¿cierto? Si los papás tienen el hábito de jugar con sus hijos, si tienen una parentalidad positiva, en fin. Por el otro lado, si tenemos un jardín que tiene ciertas características negativas, puede no ser necesariamente indicado que esos niños vayan al jardín. Entonces, lo importante es que tenemos que avanzar como sociedad en ir dotando a las familias de buenas habilidades parentales, que además, dicho sea de paso, en estas edades no es complejo de hacer. Es decir, en la medida que los niños van creciendo, ¿cierto? Cuando están en el colegio, uno como papá tiene que muchas veces desarrollar más habilidades para acompañar a los niños en los aprendizajes, pero cuando son pequeños, no, basta con poder tomar un buen libro, leer un buen libro, tener conciencia de las palabras que estoy usando, intentar usar distintas palabras y obviamente tener conciencia de cuál es mi estado emocional, de tal manera que eso no interfiera en la estabilidad del niño. Si como sociedad logramos avanzar en esa dirección y los papás entendamos que el rol de primeros educadores está en nosotros y nos preparemos medianamente para eso, estamos dando un tremendo avance. Por otro lado, lo que tiene que pasar en los jardines infantiles es que el aumento de la calidad tiene que siempre ir al alza. Chile tiene buenas prácticas pedagógicas en su red de jardines públicos. Tenemos una buena institucionalidad, hay desafíos sin duda por delante, pero sí tenemos que avanzar en comprender que la educación inicial no es solo lo que pasa en el jardín infantil. Hay lugares en Chile donde una familia tiene que recorrer muchos minutos y quizás horas para llegar a un jardín infantil, por lo tanto no van los niños al jardín infantil. O sea, ahí hay programas de otro tipo. Hay un tema de acceso claramente que es deficitario, digamos, en este minuto, Sí, ¿no? exactamente, sí. Ahora, eso, un poco, claro, el acceso es un tema, la calidad es otro tema. ¿Ah? Puede tener un jardín infantil, puede tener una sala cuna, pero la calidad no es la que se necesita, ¿no es cierto?, para que efectivamente sea un aporte para esta formación. ¿Cuáles son los estándares a los que debemos llegar? ¿Ah? ¿En qué es un buen jardín infantil? ¿Qué es una buena educación inicial? Recuerdo, estamos conversando con José Manuel Jaramillo, director ejecutivo de la Fundación Chojuenco y secretario ejecutivo de Educación Inicial 2030. Una buena educación inicial es aquella que considera a los padres, es capaz de entregar y dotar a los padres de habilidades parentales, que a su vez el niño tiene la posibilidad de socializar, y en eso sí hay un punto en los jardines infantiles, es aquella en que en el jardín infantil o en la modalidad alternativa de socialización exista un adulto que tenga ciertas competencias que son aquellas competencias claves como hacer un buen andamiaje, el vocabulario, las preguntas, estrategias de juego y obviamente un equipo que tiene una cierta estabilidad emocional. Por otro lado, yo diría que eso es lo fundamental. Yeah. O sea, otra cosa que es importante entender es que en los jardines infantiles hay una planificación de aula. Uno, quizás muchas personas sin entender que la educación inicial
pudiéramos pensar que es ir a dejar a un niño a una guardería, ¿no es cierto? Claro. Donde no necesariamente pasa mucho, sino que lo cuidan, Básicamente lo lo guardan. cuidan y a lo mejor juegan con él, claro. Pero Chile tiene un currículum nacional. Ujú. Entonces, lo que pasa en un jardín infantil tiene una lógica, tiene una planificación, hay indicadores claves de desarrollo, los equipos van planificando para que ciertos hitos del desarrollo de los niños a distintas edades se vaya dando. Por lo tanto, hay un campo importante pedagógico y lo que nosotros vemos es que lo que está a la base de la problemática en Chile es una baja valoración de la educación inicial. O sea, no entendemos realmente como sociedad estos procesos neurológicos, estos procesos pedagógicos. Claro, y eso es algo en lo que hay que tomar sin duda conciencia y además, bueno, invertir, ¿no es cierto?, en la mejoría de esa calidad y en la mejoría también de ese acceso. Desgraciadamente se nos acabó el tiempo. José Manuel Jaramillo, director ejecutivo de la Fundación Chocuenco, secretario ejecutivo también de Educación Inicial 2030. Se realizó hace muy poquito un seminario la semana pasada, ¿no es cierto?, Desafíos para el mejoramiento de la calidad y equidad de la educación inicial en Chile. Pueden buscarlo, hay algunos antecedentes de lo que se conversó ahí en esa oportunidad y también, por supuesto, en la página web educacioninicial2030.cl. Muchas gracias, José Manuel, que esté muy bien. Gracias, Polo. Un millón de gracias por la invitación. Ya nos vamos, viene carta.